¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que fantásticamente preparadísimo. Espero, porque hoy vamos a crear una base de datos desde cero, paso a paso, cómo crear con MySQL la base de datos de Twitter. No sé exactamente hoy, pero antes al menos utilizaba MySQL para guardar toda su información. Vamos a ir creando tablas, los nexos, cómo deben comunicarse las llaves, qué estrategia podríamos seguir para hacerlo. Vamos a hacer consultas, actualizaciones, insertar datos, joins, vamos a hacer subconsultas, vamos a ver triggers. Obviamente no es toda la base de datos de Twitter, pero vais a ver que las ideas están ahí y de hecho puede ser un ejercicio maravilloso que lo que nosotros dejamos como base tú lo lleves al siguiente nivel. MySQL, para el que no sepa lo que es, por si tienes alguna duda, sistema de gestión de base de datos relacionales. Se utiliza ampliamente por todos los sitios para almacenar, organizar, administrar grandes cantidades de datos de manera eficiente y fue desarrollado en su día por unos programadores suecos y después más adelante lo adquirió Oracle. Se utiliza para aplicaciones web, sistemas de gestión de contenido como WordPress, que lo utiliza por detrás, comercio electrónico, e-commerce. Os recuerdo, os vais a Downloads para instalarlo. Si tenéis Windows, tenéis que instalaros la versión, a ver si, es que, a ver, veis que tiene Enterprise, no sé qué, es que Oracle es rata hasta el final. Fijaos que aquí tiene este download súper pequeñito, separado y todo esto. Es que la versión que tenéis que instalar es esta de aquí, MySQL Community, ¿vale? Esta de aquí. Si tenéis Windows, es súper sencilla, es esta de aquí, Installer for Windows, perfecto, ahí os lo instaláis todos y os instaláis el Workbench y también la base de datos con el motor que queráis, ¿vale? Si lo que tenéis es MacOS, lo que tenéis que instalar es el MySQL Workbench y yo recomiendo que os instaláis de forma totalmente separada lo que sea el motor. Podéis utilizar, por ejemplo, si es MacOS, tenéis Brew o directamente yo os recomiendo este de aquí. Y si ya tenéis otra aplicación, pues otra aplicación. Pero a mí esta aplicación me encanta. De hecho, la vais a ver ahora, ¿eh? Es una aplicación totalmente gratuita, sencilla. Le das aquí al más. Aquí podéis elegir qué tipo de servicio queréis levantar. Un Postgre, MySQL, un Redis y esto lo levanta, ¡pium!, así y ya está. Y aquí podéis poner la versión que queráis, que también os recomiendo que utilicéis la versión, si tenéis Silicon, las de ARM, que van más rápido. Pero bueno, yo ya tengo una creada, que es esta de aquí, que le he puesto Untitled, ¿ves? Y además que puedes entrar directamente, pero le voy a poner Start para que levante el proceso, ¿vale? Y a partir de aquí ahora sí vamos a empezar con lo nuestro. Ya que esto está levantado, lo único que tenéis que hacer es entrar en Workbench, MySQL Workbench, que será lo que habéis instalado ya. Y esta aplicación tiene una cosa bastante chula que directamente te detecta las conexiones MySQL, ¿ves? Aquí te está detectando la conexión MySQL y te dice, vale, pues esta. Si le has puesto password, te pedirá el password. Si no le has puesto password, pues podrás entrar directamente. Pero aquí ya te va a entrar todas las bases de datos que tengas levantadas. Simplemente le das un clic y ya estamos aquí dentro. Ya tenemos acceso a nuestra base de datos. Aquí vamos a estar trabajando ya todo el día. Aquí vamos a crear la base de datos de Twitter desde cero y vamos a ir chino-chano, ¿vale? Lo primero que podríamos hacer es ver qué bases de datos tenemos. Para eso hay un comando que se llama show databases. Os voy a explicar también un poco la UI. Fijaos aquí que tenéis, bueno, aquí tenemos una pestaña, podéis hacer tantas queries como queráis, podéis abrir como queries, guardar las queries. Me encanta que todavía salga un floppy disk, un disquete. Esto, la gente que sois del 2000, por ejemplo, que habéis nacido del 2000, ¿esto lo entendéis? ¿Esto lo entendéis? ¿Sabéis qué es esto? Porque esto no tiene mucho sentido, ¿verdad? O sea, es como súper raro para vosotros, no tiene ningún sentido. Bueno, lo importante son sobre todo estos dos. Mira, este rayito es para ejecutar lo que tenga seleccionado o todo el script, ¿vale? En este caso, si le doy, pues vamos a ejecutar esto. Y esto es para ejecutar la línea donde está el cursor. Son estas dos las más importantes. Esto sería para parar, en el caso que estés haciendo una consulta que quieras parar. Estas son las más importantes que vamos a tener. Así que si le damos a este botoncito, aunque ahora te diré un shortcut, ¿vale? Para que no eres... Si le das... ¿Ves? Aquí tenemos la respuesta y nos ha dicho mostrar las bases de datos. Nuestro motor de base de datos, en este caso MySQL, cuando hemos entrado directamente, fijaos que ya tiene base de datos, ¿vale? Ya tiene base de datos donde tiene temas del sistema, un esquema sobre performance, la información de la propia base de datos, información del esquema y estos esquemas que los podríamos ir preguntando ahí constantemente, ¿no? Podríamos mirar qué hay dentro. También lo podéis mirar visualmente. ¿Veis aquí la pestaña esquemas? Pues podéis darle aquí y aquí, aunque es verdad que solo veis la de sys porque las otras se supone que son ocultas, aquí tenéis la posibilidad de ir viendo, pues ves, tablas, ver en sysconf, aquí podríais ver las columnas que tenéis. Esto significa que ya podríais pedir información, por ejemplo, de estas columnas. Aquí, vale, si le dais al botón derecho, le voy Select Rows Limit 1000, os va a crear otra query
para ver qué es lo que hay dentro. Y aquí tenéis pues ya la sintaxis de la consulta, selecciona todas las columnas de esta tabla. Nosotros vamos a crear nuestras tablas, pero solo para que veas que ya tiene información la base de datos. Nosotros no hemos creado nada todavía y ya tiene información. Tiene sus propias bases de datos. Cuando hablamos de base de datos hay que entender motor de base de datos, que va a tener la colección de base de datos, y vamos a poder tener más de una. Nosotros vamos a crear una base de datos de Twitter, pero como veis ya tenemos 4 bases de datos y vamos a tener una más que vamos a crear nosotros. Así que vamos a crear ya nuestra primera base de datos. Vamos a crear create database y le ponemos un nombre a nuestra base de datos. Para crear una base de datos tendríamos que hacer create database y el nombre de la base de datos. Le damos al enter y ya hemos creado la base de datos. Ahora no aparece aquí, pero si le dais a este iconito que tenéis aquí de refresh, ¿veis? Aquí ya tenemos nuestra base de datos. No solo ahora tenemos la de sys, sino que también tenemos esta. Pero fíjate que en las tablas ahora mismo está vacía, no tiene ninguna tabla. Deberíamos empezar a crear una tabla, pero antes de crear una tabla, si yo ahora aquí creo una tabla, MySQL me va a decir, oye, ¿qué tabla? O sea, ¿dónde quieres crear la tabla? ¿En qué base de datos quieres crear la tabla? Le tenemos que decir qué base de datos de las que hay disponibles queremos utilizar. Mira, vamos a poner aquí el show database otra vez. Y os voy a explicar un truquito para no tener que darle otra vez a este botoncito, que os recuerdo, son 2 botones. El de la izquierda ejecuta todo lo que tengáis o lo que tengáis seleccionado y el de la derecha solo ejecuta la línea en la que estáis. Sin necesidad de venir aquí, ejecutar la línea, lo que podéis hacer es comando enter. No sé si en Windows es control enter, eso no lo sé, pero creo que sí. Entonces, si yo le doy comando enter, solo me va a ejecutar esta línea, ¿vale? No me ha ejecutado esta, solo me ha ejecutado esta. Y aquí podemos ver la información de la base de datos. Lo siguiente que tenemos que decir es, oye, quiero utilizar la base de datos de Twitter DB. Comando enter. Y ahora no tenemos ninguna respuesta, pero sí que vemos aquí que nos va dando un check, ¿vale? Aquí tenemos como el output de cada una de las acciones, donde nos va a decir, oye, esto ha ido bien, esto ha ido mal, aquí hay un error, cuántas filas se han visto afectadas cuando hemos hecho esto, ¿vale? Estamos utilizando esta base de datos, vamos a crear nuestra primera tabla, ¿no? Porque si pensamos en Twitter, ya teníamos aquí una tabla que era la de usuarios. La más importante, si lo piensas fríamente, todos los productos de la vida siempre nacen a través de, como mínimo, una tabla. Mucha gente puede pensar que la tabla más importante sea tweets, pero no podrían existir los tweets si no tuviésemos usuarios, ¿no? Porque serán los usuarios los que crearán los tweets. Así que vamos por lo primero. Lo primero que vamos a hacer es crear una tabla, ¿vale? Y le decimos el nombre de la tabla, que es users. Aquí vamos a tener como bastante información. Vamos a ir revisando cada una y te iré comentando. Lo más importante es que cada usuario tiene que tener un identificador. Vamos a hacer un user ID y aquí le podríamos decir de diferentes formas, ¿no? Podríamos hacer que fuese un hash, que seguramente lo que tendría más sentido es que fuese una cadena de texto. Pero nosotros, como lo estamos haciendo todo desde cero, también puede ser que tenga sentido que empecemos con algo autoincremental, o sea que el primer usuario sea 1, 2, 3, 4, tal, porque nos va a ayudar a identificar fácilmente los usuarios cuando los borramos, saber a quién nos estamos refiriendo. Así que ponemos nuestra primera columna, nuestra primera información más importante es el ID del usuario, que va a ser un int. Le vamos a decir que no es null, o sea, no puede ser nulo el user ID y que se va a autoincrementar. Aquí tendríamos el nombre de la columna, tendríamos el tipo de la columna, aquí tendríamos como restricciones que podría tener la columna, como que no puede ser null, y aquí estamos poniéndole como un valor por defecto. Más que un valor por defecto es la función que se debe ejecutar cuando se está creando un nuevo usuario. Automáticamente lo que va a hacer la base de datos es decir, vale, pues el usuario si se ha quedado en 1, el siguiente será 2, 3, 4, o sea que muchas veces MySQL, PostgreSQL, SQLite, esto es algo bastante común en todas, porque el auto-increment es lo más típico del mundo, pues son como funciones internas que ya te van a funcionar para que lo hagan automáticamente y tú no te tengas que preocupar absolutamente de esto. Luego tendríamos el user handle, ¿no? Por ejemplo, @midudev. No va a ser un entero, esto podría ser un varchar. Y fíjate que tenemos aquí un autocomplete con un montón de cosas que ya te dice todas las cosas que pueden ser. Puede ser begin, binario, podéis guardar incluso datos binarios, podéis guardar fotos en la base de datos. No es lo más recomendable, pero se puede hacer. Booleanos, que pueden ser un carácter, una fecha, decimales, punto flotante, enteros de diferentes tamaños, también strings, o sea, hay de todo. En este caso vamos a poner varchar. Varchar es como la forma más típica en la que se hacen cadenas de texto, ¿vale? Pero cadenas de texto acotadas en longitud. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo,
normalmente este handle no puede ser tan largo como el usuario le dé la gana. O sea, aquí no puede ser, pues, Super Miguel Ángel Durán García, no sé qué, no sé cuánto, bla, 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 sino que tiene como un límite. Límites que hace que así la gente no se pase. Vamos a ponerle nosotros un límite 100, me parece mucho. Vamos a ponerle 50. También no puede ser null porque todos los usuarios tienen que tener un handle. Y una cosa también importante, otra restricción, es que tiene que ser único. ¿Por qué tiene que ser único? Porque no hay dos usuarios que tengan el mismo handler, si no, estamos jodidos, ¿vale? Y esto es muy interesante porque tenéis que saber que a veces podemos tener el identificador del usuario por un lado y por otro lado podemos tener un campo que, aunque no sea su identificador, sea único también. Y esto, pues tenemos otro ejemplo también, el email address. El email address, que vamos a poner también 50 chars, no puede ser null y también tiene que ser único. Todos los usuarios tienen que tener una dirección de correo y si no permitimos que se puedan repetir, podemos poner únicas. Esto, lo que se le llama en inglés son como constraints o pueden ser más como restricciones a la hora de hablar de nuestra base de datos. Hay cierta información que podemos decir que sea única, que no sea null y todo esto. Vamos a poner el first name, vamos a poner un varchar también de 5. Vamos a ir cambiando porque si no va a ser todo igual, ¿no? No null. Last name, pues varchar también y aquí vamos a poner 100, no null. También lo mismo con el phone number, ¿no? Phone number, aquí le podríais poner, por ejemplo, también pues el varchar, aquí le podéis poner el char de 10 más pequeño y ponerle también que sea único porque no se pueden repetir. El birthday, mira, voy a enseñar uno muy interesante, created at. Cuando creamos un usuario, queremos saber cuándo el usuario se ha creado, ¿no? Y obviamente esto no es una cosa que vamos a querer que el backend le pase el timestamp y tal, sino que queremos que la base de datos, de forma interna y automáticamente, ya le añada cuál es el timestamp de esa propiedad, ¿no? Que es decir, oye, ¿cuándo se creó en la base de datos? Y esto ya tiene un tipo que se llama timestamp, o sea, directamente ya tiene un tipo definido para cuando te refieres al tiempo. Podemos decir que no puede ser null, pero claro, si no puede ser null, o se lo pasamos o le damos un valor por defecto. Así que nosotros le vamos a dar el valor por defecto y le vamos a decir que por defecto el valor que tiene esto podría ser now, el valor de ahora, ¿no? O sea, y el now, como ves aquí, es otra función que tendría MySQL de forma interna, que lo que va a hacer es que cada vez que se inserte un usuario en esta tabla, por defecto, si no le decimos el created at, vamos a tener este valor ya en esta columna. Veremos, ¿no?, cuando añadamos un nuevo usuario y veremos cómo le está poniendo automáticamente el timestamp, aunque nosotros no se lo digamos. Antes de terminar, y esto es súper importante cuando creamos las tablas, es que tenemos que saber cuál es su key primaria. ¿Qué es una key primaria? Mira, pensemos en esta tabla de usuarios que teníamos aquí, ¿vale? ¿Ves que tenemos aquí ID1? Obviamente, la llave primaria sería como el campo o conjunto de campos, porque puede ser más de un campo, que identifica de manera única e inequívoca a un elemento de la tabla. Pero ojo, cuidado con esto. Porque hay gente que podría decir, oye, ¿y por qué el username no es una llave primaria, ¿no? Y no puede ser una llave primaria, porque no solo, y esto es súper importante, ¿vale? No solo tiene que ser una forma de un identificador único, sino que también tiene que ser inmutable. O sea, tiene que ser una clave que no vaya a cambiar una vez que se ha asignado. Una vez que hemos dicho que Elon Musk tiene el identificador 1, este identificador no puede cambiar. ¿Qué pasa con el username? El username no puede ser el primary key, porque sí que es verdad que es único, pero no es inmutable. Tú puedes venir a Twitter y te puedes cambiar este handle de midudev, lo puedes cambiar por midu lo que sea. Lo puedes cambiar. Entonces ya no sería inmutable. Una vez que sea asignado, lo puedes cambiar y por lo tanto no garantiza que ese registro sea identificable de manera consistente. O sea, es súper importante la diferencia. El user ID sí que lo puede ser porque el user ID no lo vamos a cambiar nunca. Vamos a tenerlo que no es nulo, una primary key no puede ser nula, eso es obviamente. Segundo, tiene que ser un identificador único, tiene que tener la unicidad, ¿vale? Y lo tercero es que tiene que ser inmutable, o sea, no se puede cambiar ya para jamás. Entonces, por eso muchas veces tiene sentido que sea la ID del usuario, porque la ID del usuario es un registro más interno que nunca va a cambiar. Pero en cambio, el nombre del usuario sí que puede cambiar. Por ejemplo, tampoco podría ser único el email address, tampoco podría ser el primary key, porque el email address podría cambiar perfectamente. Uy, he puesto aquí esto y esto es así. Con esto ya hemos creado nuestra primera tabla, con la primary key, que tiene que ser con unicidad, no nulidad y además inmutabilidad del user ID, que no va a cambiar nunca. Con esto, si ahora lo vamos a ejecutar, ya tendríamos nuestra primera tabla. Si entramos aquí en las tablas, vamos a refrescar, fijaos que ahora sí que podemos mirar que aquí tenemos users. Y hacemos un select rows, tenemos
usuarios, o sea, la tabla usuarios, pero por ahora está vacía. Para eso vamos a ver cómo meter información en una base de datos MySQL. Le decimos insert into users y aquí le podemos decir en qué campos queremos meter la información. Por ejemplo, el user handle, el email address, el first name, el last name, el phone number, ¿vale? Esta es la información que nosotros le vamos a proporcionar, pero el resto, tanto el user ID como el created at, no se lo vamos a comentar porque no es necesario. Ya automáticamente va a ser capaz de decir, bueno, ya el user ID lo tengo que autoincrementar y el created at, por defecto, tiene el now, o sea, le va a poner el timestamp. Y ahora aquí le pondríamos los valores. Aquí podéis hacer una cosa, podéis ir uno a uno, que no pasaría nada, ¿no? O sea, podéis poner aquí, por ejemplo, user handle midudev, midudev@gmail.com, ¿vale? First name Miguel, Ángel, y aquí pues tendríamos el número de teléfono 69999. Esta sea 1, ¿no? Esto le podríamos dar enter y esto funcionaría y me estaría introduciendo un solo valor, ¿no? Lo voy a hacer para que veáis, ¿vale? Vale, insert into, esto ha funcionado, me ha dicho que check, y aquí siempre, no sé si se ve, pero aquí siempre veis que pone one row affected, siempre os va a decir el número de filas que se han visto afectadas, ya sea que las estáis borrando, añadiendo, consultando o lo que sea. Por ejemplo, el show databases, veis, aquí lo estamos consultando y como me ha mostrado 4 bases de datos, pues me ha puesto 4 rows. Si seleccionas y te da 10 resultados, te va a decir que se han afectado 10. Si borras 4, te va a decir que 4. Esto te da una idea, no siempre real, pero te ayuda a determinar cómo de tocha es tu query. Porque imagínate que tú haces un select, lo que sea, para traer información y te dice 8 millones de rows affected. Bueno, ahí es cuando te cagas encima. De hecho, ya os digo una cosa. Normalmente cuando haces un delete, y se te olvida el where, que hoy en día eso es más difícil y luego os explicaré por qué, ¿vale? Pero cuando haces un delete y se te olvida el where, y entonces el delete y te dice 1,5 millones de filas afectadas y se te ponen los huevos aquí como... Ahí es cuando tienes el problema, ¿no? O haces cualquier delete y tú esperas, ¿no? Esperas que se afecten 2 o 3 filas y de repente ves ahí que se han afectado miles de filas. Entonces te cagas encima, pero una cosa... A mí me ha pasado, ¿eh? Se te sube a la garganta y se te escapan y todo, ¿eh? Fijaos, mira, vamos a ver una de las restricciones. Fijaos que he hecho este insert, ¿no? Ya le he dado al enter. Vamos a darle otra vez. Ahora me debería petar, ¿vale? ¿Veis que me ha petado? Me ha petado porque aquí tenemos la respuesta, porque me dice, oye, ha habido un error de que se ha duplicado midudev en la key user handle. Ya veis que hay formas, formas no, en este caso cuando insertamos como midudev, le hemos dicho que tenía que ser handle, tenía que ser único y estamos intentando meter otro igual, pues ya nos dice, oye, esto no puede ser, no, esto no funciona. Lo que podéis hacer también si queréis, mira, esto lo voy a comentar, que por si no sabéis, para comentar podéis poner guión, pero me lo voy a pegar para poner más gente, ¿vale? Voy a añadir más valores y para que veáis que lo podéis hacer más de uno a la vez, no hace falta que vayáis uno a uno, podéis hacer algo así, ¿vale? Lo que podéis hacer, bueno, espérate porque esto lo había hecho yo antes en un ejemplo y tengo que mover algunas cositas. Entonces podéis hacer un insert de más de una cosa a la vez, no hay ningún problema, ¿eh? Que hay veces que la gente dice, es que hay uno a uno, no, lo único que tenéis que hacer es separarlo con una coma y podéis poner tantos como queráis. De usuarios, el handle lo tenéis aquí, el email address, first name, el last name, phone number. Voy a poner uno más, bueno, 2 más, va. A ver, uno más. Vamos, Feral. Vamos a poner un número random, ¿vale? A ver, otro. Iván, venga, Astrac 3. Pablo me ha dicho que era Hernández. Pues ahí lo tenéis. Pero con esto ahora lo terminamos aquí, le damos al enter. Y veis, otra vez hemos añadido, me ha dicho que hemos añadido 5 records. Ahora en users le damos al enter y aquí tenemos todos nuestros usuarios con toda su información. Un tema importante es cuando como os decía, una primary key tiene que ser única, inmutable y no puede ser null. Por lo tanto, cuando tenéis una primary key, este not null ya no es necesario, ¿vale? Si la pones como primary key ya no tiene sentido, no puedes decirle la restricción de not null como si lo estuviéramos diciendo 2 veces, así que ya no es necesario que digáis not null. En este caso lo podéis quitar, tampoco pasa nada si lo dejáis. Vamos a ver cómo podemos tirar una base de datos. Imagínate que esta tabla, por lo que sea, no nos gusta por este cambio, ¿no? Por este not null que no hemos hecho, por lo que sea. Hemos dicho, oye, ahora quiero recrearlo todo de nuevo. Imaginad que quiero volver a ejecutarlo todo, lo quiero ejecutar todo. ¿Qué pasa? Si yo intento ejecutar todo lo que veis aquí, voy a quitar el show databases, que no es interesante. Claro, quiero crear la base de datos, quiero usar TwitterDB, no sé qué. Es como que tiene demasiada información que no, ¿sabes? No sirve para... O sea, se va a duplicar. Obviamente esto va a dar problemas. Si le damos aquí, ¿vale? Fíjate que al intentar ejecutar
todo el archivo. Y al hacer create database ya me dice, oye, al intentar volver a ejecutarlo todo, la base de datos ya existe. Esto es un error común, ¿no? De decir, pero ahora ¿qué hago? Porque no sé qué. No pasa nada. Podéis hacer un drop de la base de datos. Podéis hacer drop database y esto lo que hace es tirar toda la base de datos. Le podéis preguntar si existe, porque si es la primera vez que lo ejecutáis y todavía no existe, petará. Podéis hacer esto, ahora sabemos que existe. Pero si intentas hacer un drop de una base de datos que no existe, te va a decir, oye, que no existe. Le tienes que decir, oye, haz un drop de esta base de datos, si existe, y le dices el nombre de la base de datos. Esto mismo lo podéis hacer por cada una de las tablas, ¿vale? Podéis hacer, por ejemplo, el create table esto, antes de hacer el drop table, podrías hacer, o sea, antes de hacer un create table, podrías hacer un drop table, si existe, users. Lo que estamos haciendo es, bueno, si existe la tabla users, elimínala antes de crearla. En este caso, como hacemos un drop de database, no debería ser necesario. Para buena práctica, lo podríamos hacer así. Y esto lo podríamos volver a repetir con todas las tablas que queramos hacer. Ahora, con esto, si ejecutamos todo el archivo, ahora puedes ver que se han ejecutado todas las cosas. El drop, el create, el use, el drop, el create, el insert, se ha ejecutado todo. Y no importa cuántas veces le demos, que como lo que estamos haciendo es limpiarlo todo otra vez, lo estamos limpiando, pues ya no tenía ningún problema. Hay uno que da un warning, que es el del drop table si existe de users, porque no existe antes de crearla. No existe porque estamos tirando toda la base de datos. Entonces, ya hemos creado la tabla users, pero obviamente la tabla users de Twitter no es suficiente. Necesitamos tener followers. ¿Qué es Twitter sin followers? Es que hacemos el drop table if exists de followers, ¿vale? Y vamos a crear la tabla de followers. Hay diferentes estrategias muchas veces a la hora de hacer relaciones en base de datos. Todas tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, según la estrategia que utilicéis, followers, y podríamos poner aquí el follower ID y el following ID. Y os voy a explicar por qué normalmente se hacen este tipo de conexiones. Podemos decir que sigue al 2, 3, este sigue al 1 y este sigue al 5. Y este no se puede seguir a sí mismo. Y esto es interesante porque veremos un problema con esto y veremos cómo arreglarlo. Normalmente lo que hacemos con base de datos es crear estas relaciones en las que sabemos que este usuario de aquí este usuario se refiere a este usuario 3 se refiere a este 5 se refiere a este, ¿no? Estamos creando como relaciones. ¿Por qué hacemos esto? Porque lo que queremos normalmente es asegurarnos de la integridad de los datos y evitar repetir los datos. O sea, aquí tenemos los usuarios y aquí tenemos con el ID 5, que sabemos que es Subnova 6, y aquí solo con las IDs ya somos capaces de hacer relaciones entre la información que tenemos en las tablas. Y ya no necesitamos volver a recrearlo todo, ni siquiera necesitamos aquí dentro de users tener un campo que sea todos los followers que tiene o toda la gente que está siguiendo. Lo que podemos hacer es extraer esa información a una tabla intermedia para hacer estas relaciones. ¿Y por qué hacemos esto? Porque si no, las relaciones dentro de una tabla serían muy difíciles. Imagínate, aquí lo que tendríamos en usuarios, imagínate que yo quisiera tener, aparte de la ID y el nombre, imagínate que quiero tener todos sus followers. Sería súper complicado tener ahí toda la información y lo mismo con toda la gente que sigue. Entonces, lo que estamos haciendo para asegurarnos que tenemos los datos mucho más aplanados es normalizarlos en una tabla donde van a tener esas relaciones. Vamos a tener el usuario 1 sigue al usuario 3, al usuario 4, al usuario 5 y cada una de estas relaciones va a ser uno de los elementos. Esto muchas veces es lo que se le llaman las relaciones uno a muchos, muchos a muchos, uno a uno. Un usuario, por ejemplo, tiene una relación de que puede seguir a muchos y un usuario le puede estar siguiendo mucha gente también. Entonces, este tipo de relaciones muchas veces vais a ver que se pueden separar en una tabla y esto te va a ayudar un montón a la hora de normalizar los datos, evitar duplicidad de datos, evitar problemas a la hora de actualizar los datos, ser mucho más fácil a la hora de extraer los datos. ¿Por qué? Porque si yo ahora lo que quiero directamente es decir, vale, quiero traerme los followers del usuario de Elon Musk, ¿vale? Pues solo tengo que ir y mirar aquí cuál es la ID de Elon Musk y una vez que tengo la ID de Elon Musk digo, vale, pues tráeme todos los followers donde el following ID sea 1. Y entonces pues miraré todos los que aquí sea 1, que aquí en este caso pues no tendría followers, como se nota que esta no es la base de datos que él controla. Vamos a verlo con código, que lo vamos a ver mucho más claro. Vamos a crear la tabla de followers. Create table followers. Vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer las relaciones? Pues necesitamos por un lado el follower ID, que es un entero, no puede ser null. El follower ID va a ser un user ID, o sea, va a ser la relación del user ID. Así que luego veremos cómo hacemos esto. Luego vamos a tener el follower ID, o sea, la persona que sigue, ¿a quién sigue? Pues following ID, un entero,
not null. Y ahora, la primary key, ¿cuál va a ser la key primaria que no va a poder cambiar nunca ese elemento? Pues la primary key, como hemos dicho antes, puede ser más de un campo. Y en este caso podemos decir que la key primaria es la follower ID y following ID. Porque nunca va a cambiar eso. Como ya hemos visto que el user ID nunca cambia, si el usuario 2 está siguiendo al usuario 3, esa relación única del usuario 2 al usuario 3 se crea a partir de las dos IDs, porque esas dos IDs jamás van a cambiar. Por lo tanto, la primary key de la tabla followers está en esa relación. Ahora bien, todavía nos falta algo, y es que le tenemos que indicar cómo se relacionan los datos, ¿no? Estas flechas que veis aquí, cómo le decimos nosotros a MySQL que estas flechas tienen que viajar, cómo se relacionan las dos tablas. Le tenemos que decir que hay una relación entre esta ID que tenemos aquí y este follower ID, de forma que haya constraints y ciertas mejoras y optimizaciones que ocurran con estas dos tablas. Así que le vamos a decir que tenemos una llave foránea, ¿vale? Una llave foránea, que es algo similar a lo que es una primary key, pero un poco diferente, porque no es suya. Entonces, ¿cuál es la llave foránea en este caso? La llave foránea es como un concepto para relacionar las bases de datos, y lo que necesitamos decirle es que nuestra llave foránea aquí, foreign key, ¿vale? Le decimos, oye, el follower ID, ¿a qué referencia? Esto referencia a la tabla users al user ID, ¿vale? Y lo mismo le diríamos con la otra. Vamos a copiar esto y le decimos, y que sepas que también el following ID referencia a la tabla users al campo user ID. Y entonces con esto ya sabe cuál es la relación que tiene entre una y otra. ¿Vale? Lo cerraríamos aquí con un punto y coma, ¿vale? Ya lo tendríamos. Hostia, espérate que aquí de que se me está quejando. O igual es que el primary key tiene que ir abajo del todo. Sí, el primary key tiene que ir abajo del todo. Hostia, ¿en serio? Ah, estoy flipando. Pues sí, el primary key pensaba que no haría falta, pero sí, el primary key tiene que ir abajo del todo. Con esto ya crearemos la tabla de los followers. Podríamos hacer esto. La clave foránea, de nuevo, un campo o colección de campos. También puede ser una colección de campos, porque, por ejemplo, aquí tenemos un primary key que son dos campos, por ejemplo. Significa que podríamos tener una llave foránea que también fuesen dos campos o más, ¿eh? Entonces, estos valores son requeridos que coincidan con los valores de la clave primaria de otra tabla. En este caso le decimos que follower ID tiene que ser un valor que referencia a un user ID de un usuario. Esto lo que va a significar también es que no vamos a poder crear followers que no existan dentro de la tabla users, ¿vale? O sea, si yo intento insertar un follower con la ID 83 y solo hay 60 usuarios, no me va a dejar, me va a decir, oye, esto no existe. Y lo podemos probar ahora para que lo veamos. Podría restringir a nivel de tabla que follower ID y following ID no coincidiesen. Muy bien, eso lo vamos a ver ahora. Porque, mirad, vamos a ejecutarlo todo, ¿vale? Para ver si, ¿vale? Todo se ha ejecutado. Tendríamos aquí en users, ahora tendríamos followers y vemos que la tengo vacía. Vamos a añadir aquí algunos followers, si os parece. Insert into followers, vamos a tener follower ID, following ID, le ponemos valores y vamos a poner aquí, into, no info, vale, y vamos a poner aquí alguna relación. Por ejemplo, el usuario 1, que creo que era midudev, pues sigue vamos a poner a Ferdinand Alexa. El 2 sigue a midudev. El Marta sigue a midudev. Itziar sigue a midudev. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que midudev va de listo y dice, pues yo me sigo a mí mismo, porque va sobrado el tío. Dice, pues yo me sigo a mí mismo, porque la ID 1, si miramos aquí, la ID 1 es midudev. Y entonces midudev dice, pues me voy a seguir a mí mismo, pero eso en la lógica del negocio no tiene sentido. Pero no hemos hecho ningún cambio aquí. Claro, esto significa que esto funciona y que ahora, si vamos aquí a followers, podemos ver que midudev está siguiendo a midudev. Esto no tiene ningún sentido, así que lo que vamos a hacer aquí es cambiarlo. ¿Qué podemos hacer? Creo desde la versión 8 de MySQL, no me acuerdo si la 8.1 o no me acuerdo, pero de la versión 8 se pueden añadir constraints para hacer checks, ¿no? Para que antes de hacer el insert, porque si no antes se tenían que hacer con triggers o en backend y era un poco rollo, pero añadieron una forma de hacer constraints. Así que te voy a enseñar cómo puedes modificar una tabla una vez que la has creado para no tener que volver a crearla, y además te voy a enseñar a cómo puedes añadir una constraint, ¿vale? O como una restricción a la hora de cómo funcionan los datos. Por ejemplo, aquí le diríamos alter table, vamos a alterar la tabla de followers y lo que vamos a hacer es añadirle una constraint, que esto no salía, constraint, que le tienes que poner un nombre, que sea check follower ID, por ejemplo,
Es importante, bueno, tienes que ponerle un nombre porque las constraints las puedes quitar, las puedes listar y todo esto. Y esta restricción le vamos a decir que tiene que chequear que el follower ID sea diferente, o lo puedes hacer así o así, ¿vale? Sea diferente al following ID, porque así vamos a evitar que un usuario se pueda seguir a sí mismo. ¿Qué pasa? Que si yo ahora intento ejecutar esto, me va a decir que no funciona. Me dice, oye, es que esta está violada, esta constraint está violada, porque ya llegamos tarde, ya lo estamos haciendo demasiado tarde. Como hemos hecho esto, ya no me deja hacer este insert. O sea, este insert ya me la deja hacer, pero no puedo hacer una restricción que justamente violaría lo que ya hay en la base de datos. Así que lo que podemos hacer es moverlo aquí, ¿vale? Lo vamos a poner justo antes. Y ahora, cuando lo ejecutemos todo, que va a volver a crear la tabla y tal, ahora el pete me lo está dando en el insert, porque ahora el insert me dice, oye, es que la constraint, la restricción que has puesto de que una persona no se pueda seguir a sí misma, la estás violando por culpa de esta. Vamos a quitarlo, vamos a hacer, a ver si esto funciona, y ahora cuando ejecutemos todo, ahora sí lo tenemos todo en verde, y ahora tenemos la restricción de que un usuario no se puede seguir a sí mismo, ¿no? Ahora que ya tenemos estas tablas, a ver, podemos añadir aquí alguna más, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos usuarios teníamos? 3, 4, 5, 6. Bueno, pues podemos hacer que el 5 siga al 6, que el 6 siga al 5, que el 2 siga al 5, ¿vale? Estamos poniendo como algunos followers y cosas así. Lo interesante aquí también es que si le ponemos que el 1 sigue al 2 y hacemos aquí el enter, fíjate que aquí ya estaba siguiendo y aquí lo he intentado volver a poner y no me deja porque como esto es una key primaria, esa relación no puede ocurrir dos veces. O sea que esto que hemos hecho aquí del primary key, esto es interesante también porque ya nos está haciendo una restricción de que no puede ocurrir la misma operación dos veces, ¿vale? No puede dos veces seguir el usuario 1 al usuario 2, no tendría sentido. Vamos a ejecutar esto y aquí vamos a poner los followers, ya tenemos aquí las relaciones de los followers. Es que aquí ya podéis empezar a, yo qué sé, recuperar la tabla de followers, sería un select follower ID from followers, ¿no? Y aquí ya tendríamos la misma información que estábamos viendo antes, ¿no? Y ahora la empezamos a complicar, que esto es un poco lo que vimos el otro día, ¿vale? Aquí tendríamos esto, podríamos recuperar los followers de midudev, ¿no? Que follower ID from followers where following ID sea la ID 1, que es la de midudev. Vale, pues ya tendríamos aquí todos los usuarios que siguen a midudev, que son 3. Podríamos contar el número de usuarios que están siguiendo a midudev. Followers count o followers. Vamos a ponerle from followers, ¿vale? Y esto sería exactamente lo mismo, pero contando para tener la cuenta, ¿vale? Y aquí pues tenemos 3 followers. Esto que estáis viendo ya os podéis imaginar que son las consultas que haría la base de datos para mostrar Twitter. Imagínate que quieres hacer la lista, mira, vamos a complicar, top 3 usuarios con mayor número de seguidores, ¿vale? Para hacer un top 3, esto creo que no lo hace Twitter, pero podría ser. Vamos a seleccionar el following ID, vamos a contar el número de follower ID as followers, esto es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, from followers, ¿vale? Lo que ahora vamos a agruparlos de forma que el following ID, para que no se repitan, los agrupamos, decimos, vale, quiero saber el top 3 de todos los usuarios, a ver cuántos seguidores tienen. Por lo tanto, vamos a contar el follower ID y vamos a agruparlos por following ID. O sea, vamos a agrupar toda la gente que sigue al ID 1. Y ahora podríamos poner limit 3. Creo que va a salir seguramente desordenado. A ver. ¿Ves? Porque pone followers 3, 1, 3. Lo que podríamos hacer aquí después del group es un order by y le decimos que no lo ordene por followers de forma descendiente. Y con esto ya deberíamos tener los que tienen más seguidores. Por ejemplo, midudev, que es el 1, tiene 3 seguidores. Following ID, el 5, no sé quién es, tiene 3. Y el 2 tiene 1. Como podemos ver, nos salen los que tienen más seguidores. Si miramos la tabla aquí de followers, podemos ver que efectivamente following ID hay 3, estos son 3 midudevs, y del 5 hay 3, o sea que sí, que están ahí correctamente esta información. Claro, alguien me dirá, esto está muy bien, pero no ves ahí que sea midudev. Y aquí es donde está lo complicado y lo que vimos y lo que hicimos el otro día, la semana pasada, que si te lo perdiste y te interesa, te recomiendo que veas, en el curso de SQL desde cero de la semana pasada, lo que hicimos también fueron los joins, que lo que te permite es traerte información de una tabla hacia la otra, justamente
gracias a las foreign keys. Lo que podemos hacer aquí, basándonos en esto, vamos a poner top 3 usuarios, pero haciendo join. Vamos a basarnos en esto, ¿vale? Tenemos aquí el following ID, vamos a poner aquí punto y coma, que si no, no me gusta, pero vamos a querer más información. Por ejemplo, del users, de la tabla users, vamos a traernos el user ID y de la tabla users vamos a traernos el user handle, ¿vale? Vamos a querer esta información. Podríamos traernos también el users.firstname. Venga. Entonces, from followers, queremos la información de la tabla followers, pero resulta que de la tabla users, ¿dónde lo sacamos? Tenemos que hacer un join, tenemos que hacer la conexión entre las dos tablas. Y esta conexión es lo que hemos hecho aquí. ¿Veis estas flechas? Estos serían los joins. Lo que estamos diciéndole es cómo tienes que traerte la información, cómo hacemos este nexo, este follower ID, este 1, ¿a quién se refiere? Pues este 1, vamos a traernos esta información y esto será el users.username. En este caso lo hemos llamado user handle, me parece, ¿no? O sea que así es como estamos haciendo el nexo y lo estamos haciendo con un join. Oye, seleccióname esta información, pero me amplías la información gracias a que sabes que este 1 se refiere a este 1 y así vas a poder recuperar el nombre de Elon Musk. Y ya no solo sabremos la ID, también sabremos el nombre. Entonces, para hacer el join, vamos a decir, oye, join followers, donde usuarios, el user ID, sea igual al followers punto, y aquí le podemos poner following ID, ¿no? Para saber quién está siguiendo a quién. Y con esto, si no me he equivocado, y hacemos así, not unique tabla alias followers. ¿Dónde ha liado? ¿Puede ser que esto sea así? ¿Que la he liado? Sí. Es que el join se hace en users, no en followers. No sé por qué he puesto otra vez followers. El join lo hacemos en la tabla users, no en la de tabla followers. En la tabla followers es donde estás sacando ya la información. Esta sería como la tabla primaria. Entonces, de la que queremos extraer es de users. Así que ahí lo tendríamos. Y este sería el resultado. Lo que hemos hecho con esto, fíjate, en un momento ya estamos trayéndonos la información de dos tablas. Tarda nada esta query, evidentemente no tenemos muchos datos todavía, pero ya no solo sabemos el user ID, sino que gracias a saber el user ID de la tabla, hemos extraído los datos también de la tabla de users, donde ahí sí tenemos la información del nombre del usuario, su primer nombre y todo esto. Y podríamos sacar pues toda la información que necesitemos y mucho más. Así que ahí tendríamos un join ya interesante con solo dos tablas que tenemos. Y ahora vamos a crear la tabla de tweets. Create table, podríamos hacer el drop otra vez, pero bueno, ya como ya sabéis hacerlo, lo podéis hacer vosotros mismos. Vamos a hacer el drop table, create la tabla de tweets, que tendríamos un tweet ID, también lo mismo, podríamos hacer que sea autoincremental, autoincrement, el user ID, ¿vale? Que no puede ser null, y este es súper importante porque obviamente todos los tweets tienen que tener un user ID, el texto del tweet, ¿vale? Que esto pues, como son, bueno, ahora son más, si tienes premium pueden ser más, pero se supone que eran 280, si no me equivoco, ¿no? Y no puede ser null, no puedes enviar un tweet vacío. Podemos ponerle el número de likes, por ejemplo. Esto es un entero que por defecto empiece en 0. Importante, ¿no? Que, por ejemplo, los números, como número de likes y tal, tiene sentido que tenga un valor por defecto que es 0. O sea, no lo dejéis en null. Y lo mismo con, yo qué sé, retweets, pues sin default 0, incluso comentarios. Copiamos el created at que habíamos hecho aquí. Aquí habíamos hecho cuando se creaba un usuario. Created at, ¿no? Timestamp non null. Esta línea pues que es súper típica, entonces la vais a poder hacer cada 2x3. ¿Cuándo se creó el tweet? Pues automáticamente le vamos a poner el timestamp. Ahora necesitamos el foreign key, que va a ser del user ID, qué usuario ha creado esto, así que tenemos que referenciar a la tabla de users por el user ID. Y lo mismo, ¿cuál es la key primaria? En este caso es el tweet ID. El tweet ID no puede cambiar, no va a cambiar jamás. Lo otro sí que puede cambiar, pero el tweet ID no va a cambiar, así que la key primaria va a ser la ID del tweet. ¿Por qué es la ID primaria? Bueno, porque si vais a cualquier tweet, fijaos que entráis aquí y esta ID que tenéis aquí, esta sería la ID primaria, porque tú no puedes cambiar esa ID por más que quieras. Siempre se va a referir a este tweet de aquí. Así que ya tendríamos la tabla de tweets con esto de aquí. Mira, tengo aquí justo insert into the tweets con el user ID y el tweet text, y aquí tendríamos la ID del usuario, que este se refiere a mi dodev, este se refiere al segundo usuario, ¿vale? O sea, importante. Mira, tengo aquí más, o sea que vamos a poner más tweets, para tener unos cuantos. Fíjate que solo tienes que poner
la ID de usuario. ¿Por qué solo ponemos 2 campos del tweet cuando hemos creado aquí un montón? Porque si te fijas bien, la ID del tweet se autoincrementa, o sea que ya se crea automáticamente. El user ID sí que lo necesita. El tweet text sí que lo necesita, pero el número de likes, retweets y comments por defecto 0 no hace falta. Y el created ad por defecto es el momento en el que se crea. Así que ya lo tendrías, no hace falta que hagan nada más. Vamos a ejecutarlo todo. A ver si lo hemos hecho todo bien. Vale, aquí me está saliendo la consulta que hemos hecho antes. De hecho, el tema de los selects es que cada vez que ejecutemos esto van a aparecer por ahí. Creo que también se puede poner esto así. Así que vamos a ver si esto le gusta. Y vamos a comentar los selects para que no estén saliendo ahí todo el rato cada vez que lo ejecutemos todo. Y estos también por aquí, pero te los comento porque luego te paso el fichero y así los tendrás. Lo ejecutamos todo. Y al ejecutarlo todo, si vamos, por ejemplo, aquí a tweets y ejecutamos esto, pues ya tenemos aquí todos los tweets de cada usuario. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, para complicar esto, podríamos saber cuántos tweets ha hecho un usuario. Que aquí podríamos complicar un poco más y ver cómo utilizar el group. El group, que lo hemos visto antes, pero, por ejemplo, ¿cuántos tweets ha hecho un usuario? A ver, esto sería con un count, o sea que tampoco... Porque eso lo podemos mirar solo... Podemos hacer un select del user ID, contarlo todo, aunque puedes contar también el user ID, y contarlo como cuántos ha hecho. Esto lo sacamos de tweets, ni siquiera hay que hacer nada más, y lo que podemos hacer es agruparlos por user ID. Entonces, lo que vamos a saber con esto es cuántos tweets ha hecho cada usuario. Lo que pasa es que solo vamos a ver ahora el user ID, ¿eh? ¿Ves? El usuario 1 ha hecho 5, el usuario 2 ha hecho 2, el usuario 3 ha hecho 2. Esto, que también puede parecer una tontería, pero algo como esto... A ver, os voy a decir algo. Algo como esto, o sea, por ejemplo, cuando veis esto de 200 seguidores, o veis aquí que pone 12,4 mil tweets. Claro, alguien puede pensar, hostia, Twitter lo que está haciendo es cada vez que necesitas esa información, está haciendo algo como esto, ¿no? Donde dice, where user ID es 1, que es el midudev, ¿no? Ostras, pues tiene 5, vale, pues va a enseñar aquí un 5. Esto no funciona así, ¿vale? Esto no es lo que hace Twitter exactamente. Porque si tuviese que hacer esto, el coste que tendría la API sería muy bestia, ¿no? Hay diferentes formas, ¿no? Una podría ser cachearlo. Decir, oye, esta consulta la voy a cachear 4 horas, sí que la hago, pero la cacheo. Vale, eso puede tener sentido. Pero hay veces, que lo vamos a ver ahora, que se puede hacer de otras formas, ¿vale? Que se puede hacer con un trigger, que ahora lo veremos. Haremos los updates y luego te enseño cómo son los triggers. Pero para que te hagas un poco la idea de que no se hace exactamente así. Mira, vamos a hacer una subconsulta, porque muchas veces me lo habéis preguntado, ¿no? Por ejemplo, para obtener los tweets de los usuarios que tienen más de 2 seguidores. ¿Qué es una subconsulta? Porque en Twitter me la preguntamos de una persona, ¿vas a hacer subconsultas? A ver, las subconsultas es lo más fácil del mundo. A veces es una alternativa a hacer joins o al hacer 2 consultas de forma secuencial y una subconsulta básicamente una consulta dentro de otra consulta. Aquí queremos obtener los tweets de los usuarios que tienen más de 2 seguidores. Si ya sabemos aquí, sabemos que por ejemplo el usuario 1 tiene 5, el usuario 2 tiene 2, el usuario 3 tiene 2. Vale, imagínate que queremos de los que tienen más de... Ah, no, estos son de tweets. Bueno, que han hecho tweets. A ver, tweets. Mira, aquí tenemos lo de tweets. Y tenemos el usuario 1 que ha hecho 3, 4, 5. Y el usuario 2 ha hecho 2 y el usuario 3 ha hecho 2 también. Vamos a hacer que todos los usuarios que tengan más de 2, entonces solo nos deberían aparecer los tweets del 1, ¿no? De midudev. Pero claro, a lo mejor no lo sabemos, sino que simplemente son, no sé, lo queremos ver y ya está. Obtener los tweets de esta gente. Vamos a obtener el tweet ID. A ver, los tweets. Tenemos el tweet ID... tweet text, ¿vale? Tweet text y el user ID. Y esto lo vamos a sacar de los tweets. Y aquí le decimos donde el usuario esté dentro y aquí podemos hacer la subconsulta. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Lo que estamos diciendo es, oye, recupérame la ID del tweet, el texto del tweet y el ID del usuario de la tabla tweets de todos aquellos usuarios que estén dentro de esta consulta. Y aquí podemos hacer la consulta de seleccionar donde el following ID, ¿no? Vamos a mirar que tenga más de 2 seguidores. Entonces miramos que el following ID de followers lo agrupamos, ¿no? Esto lo habíamos hecho antes con el following ID, donde la cuenta sea mayor a 2. Donde count sea... A ver si la he liado. ¡Ah! No es con el where. Claro, si lo estamos agrupando... ¡Ah, Dios mío! Vaya fallo. Cuando agrupas... Es que no es el where. Cuando agrupamos, el where
del group es el having. Lo que es vamos a seleccionar el following ID de followers, los agrupamos por el following ID y lo que tenemos es que la cuenta de los que agrupamos sea mayor a 2. El where en todo caso va arriba. Y claro, no sería para la agrupación que estamos haciendo. Ahora vamos a ver la diferencia, ¿eh? Para que veáis por qué me ha volado la cabeza esto. Pero lo que estamos haciendo con esto, mira, lo vamos a poner aquí, ¿vale? No, este no hace falta que tenga esto. Vamos a ponerlo aquí. Vale, aquí tendríamos, vamos a quitar el having primero, ¿vale? Mira, aquí primero tendríamos todos los following ID de followers que se agrupen por following ID. ¿No debería ser agruparlo por follower ID? Un momento, vamos a seleccionarlo tonto. From followers. Tenemos select follower ID. A ver cómo había puesto esto. ¿Cómo lo había puesto esto? Select following ID. Following ID. ¿Vale? Gente que sigue desde followers y lo habíamos agrupado. A ver cómo lo has agrupado. By following ID. O sea, selecciona el following ID, group by following ID. Vale, tiene sentido, ¿no? O sea, es a la persona que sigue. Es que con el nombre es un poco raro, ¿eh? Pero esta es la persona que inicia el seguimiento y esta es la persona de destino a la que está siguiendo. Tiene sentido lo que estamos haciendo, ¿eh? Seleccionar el following ID from followers y lo agrupamos por following ID. O sea, esto es para saber, por ejemplo, cuántos usuarios están siguiendo a este de aquí, al following ID. Y cuando lo agrupamos aquí para saber, claro, cuando hacemos esto, ahora mismo lo que estamos es agrupando todos los que tienen seguidores. Y aquí en following ID, este tiene seguidores, este tiene seguidores, todos tienen seguidores, pero no sabemos los que tienen más de 2 seguidores. Para eso le decimos que los que estamos agrupando, o podríamos ponerlo aquí, mira, count, si lo hacemos así, ¿vale? Ya sabemos los seguidores que tiene cada uno. El 1 tiene 3 seguidores. As followers, ¿vale? Ponemos este nombre. El 1 tiene 3 seguidores, el 2 tiene un seguidor, el 5 tiene 3 seguidores, el 6 tiene un seguidor. Y ahora le decimos, vale, pero yo lo que quiero es que me filtres los que tienen de seguidores mayor que 2, por ejemplo, ¿no? Y así lo tendríamos, de que tengan mayor que 2. Y ahora sí tenemos todos los que tienen más de 2 seguidores. Entonces, sí, esto, el having, claro que lo tiene PostgreSQL. Lo tiene MySQL, PostgreSQL y todo esto. El having sería una forma de filtrar, no con el where, sino que estamos filtrando la agrupación. Con esto ahora que ya tendríamos los followers que tiene cada uno, lo que podríamos tener aquí, los que tienen más de 2, ya podríamos meter esto aquí. Esto nos devolvería el following ID. Lo malo es que como lo que queremos es que nos devuelva solo y justamente las ideas de usuario para utilizarlo como una subconsulta, este count que hemos hecho aquí lo podemos mover aquí y no hacer el select, porque necesitamos que esto nos devuelva solo las ideas de los usuarios, ¿vale? Como solo queremos estas ideas, cuando hagamos el user ID in, lo que queremos es justamente esto. Y ahora tendríamos los tweets de solo aquellos usuarios que tengan más de 2. Y ya está. Pues esto sería, por ejemplo, una subconsulta. Muy bien, venga, sigamos. Vamos a ver cómo usar MySQL en Node.js. Lo veremos. Hoy no, porque hoy la idea era pues meterse con esto y ya está. Mira, vamos a ver para que veamos todos los temas, por ejemplo, los delete, ¿no? Si queremos eliminar un tweet por ID, por usuario, podríamos eliminarlo. Mira, delete. Si queréis eliminar un elemento de tweets, eliminamos donde, que no se os olvide. Aunque mira, una cosa, este es uno de los errores típicos, ¿no? El delete from tweets. Aunque esto es un error que mucha gente dice que comete y tal, lo cierto es que no suele ser tan fácil. Mira, ¿veis que no me ha funcionado? Mira. Aquí ves, me ha puesto en rojo, delete from tweets. Y me dice, estás utilizando Safe Update Mode y has intentado hacer un update de una tabla sin poner un where. Desde hace un tiempo se puede utilizar esto como un Safe Mode en el que de alguna forma, si ve que haces un delete sin el where, te avisa, ¿vale? A ver, podéis ir a saco. En empresas serias esto no se puede hacer. Hay modos de SQL en el que ya no puedes hacer esto. Tenéis el Safe SQL Mode, lo podéis quitar, de hecho, podéis... Y de hecho también incluso hay formas de tirar para atrás lo que acabáis de hacer, Pero lo que podéis hacer para si queréis ir a saco, ¿no? Y decir, no, es que esto... Podéis cambiar el set SQL Safe Updates, lo ponéis a 0... Y ahora sí que funcionaría, ¿vale? Ahora sí que diría, vale, perfecto, mira, lo vamos a hacer. ¿Vale, veis? Delete from tweets. No.
Ah, los ha borrado. Pero fíjate que tienes que forzarlo. Normalmente en base de datos hoy en día ya no hacéis el delete from, se os olvida el where y a tomar por saco, ¿vale? Lo digo para que lo sepáis porque el meme está muy gracioso, pero hoy en día ya hay muchas empresas que tienen muchos de este tipo de checks, ¿vale? Para que no la liéis. Podéis eliminar por la ID del tweet, por ejemplo, del 1. Esto pues lo podéis hacer y funciona. Podéis hacer también delete... espérate, que es que esto tenemos que ejecutarlo todo. ¿Vale? Vale, ahora sí. También podríamos hacer el delete de tweets, lo podéis hacer por user ID, ¿vale? Para eliminar los tweets del MiDoDev. Podéis incluso también borrar. Lo que pasa es que este puede ser que no funcione. Vamos a ver. Podéis borrar incluso por texto. Decir, mira, todos los que ponen Elon Musk, eliminar todos los que ponen el texto de tweets where tweet text like Elon Musk. O sea, todos los que hablen de Elon Musk. Mira, aquí hay uno que habla de Elon Musk. Se supone que debería borrar uno. ¿Veis? Y ha borrado uno. Y ahora ese que hablaba de Elon Musk, pues ya no lo borra. Esto debe ser algo parecido a lo que hace Twitter para joderte el algoritmo y cosas así, ¿no? Que detecta textos y cosas. Estos serían un poco los deletes y podéis hacer los where que haríais con los selects. Lo mismo podéis hacer con el update a la hora de actualizar el número de comentarios de un tweet, ¿no? Que habíamos visto antes, que teníamos aquí en tweets, select all from tweets, ¿vale? Teníamos aquí, por ejemplo, el número de comentarios. Y esto es importante, lo que vamos a hacer ahora, porque ahora cuando veamos los triggers, esto es una cosa que vamos a hacer, ¿no? Quiero actualizar tweets y setear que el número de comentarios sea igual al número de comentarios más 1. Podéis hacer esto, ¿vale? No hace falta que pongáis esto, sino que hay veces que podéis utilizar el mismo valor y hacer más 1. De hecho, esto puede ser una buena práctica porque así siempre, esto es como los set state de React, si has hecho React. Así se va a asegurar que utiliza el último valor y no el valor que le estás pasando por backend y cosas así. Y esto lo podéis hacer con el tweet que queráis. O sea que lo mismo, tendríamos la actualización, lo que queremos setear y además podéis hacer una operación, utilizar el mismo campo que queréis actualizar, le ponéis el where y así os aseguráis que solo el tweet con la ID esta pues se va a actualizar. Y ahora, hostia, claro, porque lo hemos borrado. Hemos borrado este, o sea que no lo ha encontrado. Vale, ahora sí. Ahora deberíamos ver que el tweet 2, ¿ves? Tiene el comentario en 1. Y esto pues lo podríamos llevar, no sé, a reemplazar texto. También lo podrías hacer, ¿vale? Actualizar de tweets y setear el tweet text y podéis utilizar funciones, por ejemplo, reemplazar texto. Reemplazamos el tweet text y le decís que donde ponga, a ver, me encanta entrando Twitter. Mira, Twitter, donde ponga Twitter, porque no sé si lo sabéis que van a sacar un nuevo Twitter, vamos a poner threads. Así reutilizamos todos nuestros tweets. Y le podemos poner el where tweet text sea like y tenga Twitter. Allí donde veamos que existe la palabra Twitter, reemplazamos el Twitter por threads. Entonces así evitamos que intente actualizarlos todos o va a actualizar donde realmente lo necesita. Vamos a ver si este ha funcionado, ¿vale? Y ahora mirando aquí, pues ahora vemos threads, ¿vale? Ha hecho un reemplazo del texto. Para el que no sepa qué es esto de threads, es la nueva red social que va a sacar Meta, que parece ser que la va a sacar mañana mismo, y que la idea es que va a ser una copia de Twitter, o sea, es un Twitter killer, Le tengo bastante curiosidad, la verdad, le tengo bastante curiosidad. Yo me voy a abrir una cuenta, lo sabe Dios, No saldrá en Europa por protección de datos. No lo puedo creer. Si eso es verdad, mal pinta la cosa, Mal pinta la cosa, pues significa que muchos datos nos van a quitar. Bueno, ya hemos visto delete, update, create table, o sea, hemos visto un montón. ¿Cómo serían los likes? A ver, aunque yo he creado aquí, claro, fijaos, aunque yo en los tweets tenemos el número de likes, no tenemos quién ha hecho like. Si tú entras a un tweet, bueno, no sé si se le puede... Sí, le das aquí al me gusta, puedes ver quién le ha dado like, ¿no? Puedes ver quién le ha dado like. Entonces hay una relación ahí, no solo del número de likes, sino también una relación de quién ha hecho esos likes. Y es súper interesante y aquí es donde se ve justamente el poder de MySQL, en el que tienes que seguir creando tablas para crear estas relaciones. Esto en NoSQL seguramente salía de otra forma, porque ya sabéis que funcionan con colecciones y documentos, pero aquí vamos a tener que hacer otra vez como una tabla para una relación, donde vamos a tener, por un lado, el quién ha hecho el... Claro, el user ID sería la persona que ha hecho el like. Vamos a tener el tweet ID, que sería el tweet que le gusta. Luego podríamos decir cuándo lo ha hecho. No sé si es importante cuándo ha hecho el like. Yo creo que no es importante. Así que vamos a poner foreign key, donde tenemos el user ID, que esto referencia a users, user ID, ¿vale?
tenemos el foreign key, donde tenemos el tweet ID, que esto referencia a los tweets, el tweet ID, y teníamos el primary key, que de nuevo es que el user ID y el tweet ID, porque esta relación solo puede ocurrir una vez. O sea, no hay joder, siempre se me olvida esto. Un usuario no le puede gustar el mismo tweet 2 veces. Por lo tanto, la llave primaria y única, irrepetible e inmutable es la relación de que al user ID le gusta exactamente ese tweet ID y no le puede gustar 2 veces. Eso tiene que ser único. Esta sería la tabla de tweets y ahora ya podríamos empezar a poner pues algunas de estas relaciones, ¿no? Lo mismo, tweet likes, lo que hemos hecho antes, le tenemos que pasar el user ID, el tweet ID y aquí ¿qué valores ponemos? Bueno, aquí vamos a inventar, ¿no? Al usuario, al midudev le gusta el tweet 3, al midudev le gusta el tweet 6, al no sé quién le gusta el 7. Bueno, no sé cuántos tweets hemos hecho. Vale, el 7 sí que existe. El 7, vale, 3, el 4, el 7, 1, el 7. Aquí no hace falta que hagamos una restricción de que a un usuario no le pueda dar like a su propio tweet, porque eso es una cosa que sí que es correcta. Pero bueno, para que más o menos os hagáis una idea. A ver, vamos a poner algunos más. 3, 6, 2, 7, 3, 7, 5, 7. ¿Vale? Vamos a poner unas relaciones de unos cuantos likes. Vamos a ejecutarlo todo para que no se nos escape. Vale. No puede, constrain, alguna cosa ha hecho mal. Referencia tweets, tweet ID. Ah, es que el 6 me parece que el 6 lo hemos eliminado en algún momento. ¿Por algo? Puede ser. O sea, es que estoy referenciando a alguno que no existe. No sé exactamente cuál. Vamos a ver. Este sí que existe. 1, 4. A ver si esto le gusta. 1, 4. O sea que el 4 no existe. 2, 3. Vale, 2, 3 sí que existe. Vale, o sea que es el 4, que el tweet ID 4. En algún momento, a lo mejor ahí hemos puesto unos deletes y tal. A lo mejor, claro, voy a quitar los deletes porque ves que aquí user ID lo estoy borrando y seguramente por eso desaparece. Los voy a comentar y así no desaparecen y ahora sea más fácil que hagamos las relaciones. 4, el 2 le gusta al 1, el 3 le gusta al 1, al 5 le gusta al 2 y le gusta al 3, ¿vale? Vamos a hacer ahí unas cuantas relaciones, lo reseteamos todo y ahora sí, si ponemos aquí tweet likes, deberíamos tener como las relaciones de likes. Vamos a hacer algunas consultas, por ejemplo, hacemos una y así y ya vamos a los triggers, ¿vale? Porque los triggers es algo súper interesante. Y os dejo aquí, es que aquí os podéis preocupar de hacer los joins que hemos hecho antes para sacar la información y tal. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a obtener, este es muy típico, ¿no? Vamos a hacer que sea obtener el número de likes por tweet, ¿no? Porque ese sí que es importante. Y este es bastante fácil, o sea, obtener el número de likes para cada tweet. Este es bastante importante y os dejo para vosotros para que hagáis el join, que es un momento. Mira, habría que seleccionar el tweet ID, tendríamos que contar, bueno, voy a poner todo, como like count, ¿vale? Todas las veces que salga el tweet ID en esta tabla, significa que es un like. Y tenemos que contar cada vez que aparezca. Y esto lo tenemos que hacer del tweet likes. Y lo único que tenemos que hacer es agruparlos por el tweet ID y ya está. O sea, esto sería para tener el número de likes de cada uno de los tweets, ¿ves? Y aquí tendríamos que el tweet ID 1 tiene 3 likes. No sabemos quién los ha hecho, eso lo podremos recuperar también, pero lo importante es que ya tenemos cada uno de el número de likes que tiene cada tweet. ¿Y esto cómo lo hemos hecho? Pues gracias al group by. Lo que hace el group by es que cada vez que se repite, ¿no? Lo que estamos haciendo es, este tweet ID, ¿cuántas veces sale? 1, 2, 3. Pues lo vamos a aplanar, lo vamos a agrupar y además en el otro campo estamos poniendo cuántas veces ha ocurrido, ¿no? Hacemos el count. Y así es como lo estamos agrupando, ¿no? Agrupamos cuántas veces se repite esto, 3, lo dejamos en una sola fila, los agrupamos y al su lado, en otra columna, le decimos el número de veces que había aparecido. Esto es súper típico, ¿eh? Súper típico. Vamos a ver los triggers. Esto es un tema más avanzado, pero yo creo que es súper interesante. ¿Qué son los triggers? A ver. Triggers. Bueno, no sé si habéis visto esto de triggers, que es un trigger, pero esto es lo que pasa muchas veces en trigger meme. Esto es lo que pasa muchas veces en Twitter, que dices algo y la gente le pasa algo como esto. Estos son triggers, básicamente. Cuando dices algo y de repente se le ponen caras así de... A ver si buscamos los GIFs. Mira, el que me gusta es este. Este está chulísimo. Hostias, que te partes. Trigger. Bueno, pues la verdad
es que es exactamente esto lo que es un trigger, literalmente, ¿eh? ¿Qué es un trigger? Un trigger es que cuando ocurra algo en nuestra base de datos, por ejemplo, cuando antes o después de actualizar o insertar, lo que vamos a querer es hacer algo. Fijaos, en nuestras tablas que teníamos, usuarios, vale, teníamos usuarios. En usuarios, una cosa que hubiera estado chula aquí es tener, por ejemplo, un follower count, ¿no? Y que esto sea un integer, que no sea null y que por defecto sea 0. ¿Ok? Esto podría ser interesante, que todos los usuarios tengan una cuenta de followers, porque no tiene sentido que cada vez que queramos ver cuántos usuarios están siguiendo, o sea, cuántos followers tiene un usuario, tengamos que hacer una query con un join, que no sé qué, porque eso va a hacer que vaya mucho más lenta la base de datos. Así que hay veces que puede ser interesante que tengamos calculados ciertos campos o ciertas consultas antes de tener que volver a mirarlas continuamente. ¿Qué pasa? A un usuario lo pueden seguir a lo mejor, yo que sé, 1000 personas al día, pero no es algo que vaya a ocurrir que de repente vayan a seguirle 100 millones de usuarios en un día. No tiene sentido, ¿no? Normalmente las escrituras de cuánta gente te sigue suele ser bastante poca, bastante escalonada y tal. Así que lo que puedes hacer es esto. Es decir, vamos a pensar cada vez que se inserta un follower en la tabla followers, porque nosotros tenemos ya la tabla followers, la tenemos aquí, ¿vale? Tenemos esta tabla followers donde tenemos la relación de quién sigue a quién. Pues en lugar de tener que hacer esto de vamos a ver cuántos followers, ¿ves? ¿Cuántos followers tiene Midudev? Pues en lugar de hacer este select, que igual es muy costoso y que esa tabla cada vez va a ser más grande, lo que vamos a hacer es decir, mira, vamos a crear un trigger que le vamos a llamar increase follower count. Y lo que hacemos es que esto debe ocurrir después de hacer una inserción en la tabla followers. Esto lo que se le dice es en qué momento debe ocurrir, después o antes de qué acción y en qué tabla tenemos que mirar. O sea que después de insertarse en la tabla followers, aquí le podemos decir para cada fila o le podemos indicar para filas en concreto y tal, pero en este caso para cada fila vamos a decirle que lo que tenemos que empezar es, y aquí le decimos cómo queremos actualizar nuestra base de datos o si queremos hacer un delete, un update, podemos hacer lo que queramos. En este caso lo que queremos, mira, vamos a poner aquí el end, ¿vale? Y ahora te explicaré una cosa que es bastante polémica, que no me gusta mucho de MySQL, pero al menos aquí lo que necesitamos es aquí decir, vale, cuando se hace un insert de un nuevo follower en la tabla followers, lo que voy a querer es decir, vale, pues en usuarios vamos a actualizarlo y vamos a decirle que el follower count sea igual al follower count más 1, ¿vale? Vamos a incrementar en 1 su número de usuarios y lo que tenemos que asegurarnos es que estamos actualizando el usuario correcto, o sea que el user ID tiene que ser igual, y aquí utilizamos una palabra clave que tiene MySQL, que aquí se llama new, donde se refiere al nuevo, a lo que estamos añadiendo en esta línea, ¿no? Lo que estamos añadiendo aquí. Y ahora veremos un ejemplo, ¿vale? O sea, after insert on followers, o sea, cuando tú hagas un insert follower, no sé qué, no sé cuánto, ese objeto que estamos insertando es este que tenemos aquí en new. Y por lo tanto, podemos acceder, por ejemplo, al following ID de ese elemento que estamos añadiendo, que estamos haciendo el insert. Lo podemos capturar aquí y decimos, vale, hazme un update de users, le incrementamos en 1 y nos aseguramos de que el contador que estamos incrementando es el del usuario que ahora está siguiendo. Y esto es lo que haríamos aquí. Ahora, aquí viene un poco lo polémico. ¿Qué pasa? Que las sentencias, para terminarlas en MySQL, bueno, en SQL en general, se hace con punto y coma, como podéis ver aquí, ¿no? Se hace con un punto y coma. Pero ¿cuál es el problema del punto y coma? Creo que he puesto bien el trigger, ¿no? Que es que este se me queja. Statement is incomplete. Update user. ¿He hecho algo mal? Bueno, si no, ahora miro lo del delimiter, que seguramente es esto. El tema es que para terminar una sentencia en SQL se termina con el punto y coma. Pero ¿qué pasa? Que no podemos utilizar el punto y coma también en el trigger porque si no, no sabe cuándo está terminando esta o cuándo está terminando el trigger. Así que lo que tienes que hacer aquí es indicarle cómo quieres delimitar y lo puedes hacer con el formato que tú quieras. Así que le tienes que cambiar el delimitador de SQL en este momento. Y le puedes poner lo que tú quieras. Le puedes poner esto. Bueno, esto no tiene mucho sentido. Podrías poner esto, ¿vale? Entonces le decimos, vale, delimítame utilizando esto. Así que ahora aquí en este end le podemos decir que aquí es donde va a terminar y ahora volvemos a tener el de siempre, que es el punto y coma. Así nos aseguramos que delimitamos correctamente el trigger, que podemos utilizar aquí la sentencia con el punto y coma y así lo va a entender perfectamente. Y lo bueno de esto es que ahora cuando nosotros hagamos un insert
en la tabla followers, automáticamente se va a actualizar la tabla users y se va a incrementar el número de usuarios que se están siguiendo. De hecho, teníamos por aquí inserts de followers, si no me equivoco, aquí, ¿no? Que tenemos unos cuantos followers. Esto lo vamos a mover aquí, a ver si funciona nuestro trigger, que no lo hemos liado. Lo vamos a mover aquí, lo vamos a hacer después del trigger, ¿vale? Fíjate que tiene nombre porque los triggers los puedes eliminar, los puedes hacer un drop. O sea, de hecho podemos drop, trigger, if exists, increase, follower, count. Y así te aseguras que si ya existe lo eliminamos. Lo creamos, after insert, no sé qué, no sé cuánto, y luego hacemos el insert, ¿no? Insert followers, aquí estamos insertando followers, por ejemplo, el 1 sigue al 2, aquí el 2 sigue al 1, el 3 sigue al 1, o sea que aquí el 1 debería tener el num count a 3. Vamos a ejecutar todo esto, ¿vale? Y you can run this command now. Hostia, drop trigger if exist. Que dice que no. Es que lo he puesto aquí en medio. Es que esto en todo caso debería ser aquí, ¿eh? Es que lo he puesto justo después del trigger, del delimiter, y esto no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, ponemos ahora sí. You're using where the use key, ¿vale? El update tweets, users, follower count. A ver, dice... se está quejando del replace ahora. Replace. De un update que habíamos hecho aquí. Bueno, esto lo vamos a quitar por ahora. No sé por qué ahora se me queja de eso. Vale. Hemos hecho los inserts, estos inserts, y ahora si miramos los usuarios, from users, ¿vale? Aquí podemos ver que el follower count se ha actualizado automáticamente. O sea, este es la tabla users, y lo que ha pasado es que cada vez que hemos insertado aquí al final un follower, en la tabla followers se ha disparado el trigger y ha dicho, vale, después de insertar en followers, para cada uno de los que has insertado, o sea, para este, cada vez que has insertado uno, lo que hemos hecho es actualizar la tabla users, porque muchas veces la gente se cree que esto se hace en backend, y no se hace en backend, no, o sea, no, tiene mucho peligro. Esto muchas veces lo que tiene sentido es hacerlo exactamente aquí, en la base de datos. Porque lo que hacemos en la base de datos es asegurarnos que está ocurriendo cuando tiene sentido, ¿vale? Y no que se pueda cortar o lo que pase. Cosas buenas y malas. Cosas buenas, la normalización, asegurarte de que se actualizan las cosas. Cosas malas, esto tiene un problema de rendimiento en el que tienes que tener cuidado. El número de triggers que haces, cuanto más grande es la base de datos y más triggers disparas cada vez que actualizas algo, pues más tiempo puede tardar en terminar. Puede ser un poco peligroso. También puede haber una race condition. Imagínate, un trigger no te va a asegurar que ha terminado exactamente cuando a lo mejor haces un select desde otro sitio. Sí que no vas a tener problemas a la hora de actualizarlo porque sí que lo bloquea, pero puede ser que tengas algún momento en el que la información no sea exactamente la misma que esperas. Así que es otra cosa. Si tienes muchos triggers, especialmente eso puede ser problemático. Así que es un tema que lo tienes que tener con cuidado, ¿vale? Lo tienes que tener con cuidado porque muchas veces, si no, lo que puede ser es que te tire la base de datos. ¿Qué puedes hacer? Cosas alternativas que puedes hacer. El trigger puede estar bien para cosas que sí o sí quieres normalizar, pero hay veces que a lo mejor esto puede ser un proceso en el background que vaya actualizando cada X tiempo o que vaya acumulando, ¿no? Que diga, ostras, le han seguido 10 personas. Pues cuando le siguen 10 personas actualizamos el contador, ¿vale? No lo vamos a actualizar cada vez que le sigue una persona. ¿Por qué? Porque todo lo que puedas diferir en carga, pues mejor. Y puedes hacer este tipo de cosas, el hecho de ir acumulando como en una pila y que digas, bueno, pues ya está. Porque imagínate, si esto funcionase exactamente así, ¿vale? Lo que podrías hacer es reventarlo. También este trigger, tened en cuenta que ahora está incompleto, porque si ahora alguien deja de seguir a la persona, lo que estaríamos es incrementando continuamente el número de usuarios. Así que esto mismo lo tendríamos que hacer también para cuando se elimina, que se puede hacer. O sea, podríamos hacer create trigger increase en lugar de increase, decrease, after en lugar de insert sería delete, ¿no? Cuando hacemos el delete para cada una, y en lugar de un más sería un menos. Entonces ahora cada vez que se elimina, cada vez que dejamos de seguir a alguien, ahora lo que hacemos es asegurarnos que estamos decrementando el número, ¿vale? Así que así como lo tendríamos correctamente. Y estos serían ya los triggers, lo cual está bastante bien. Hombre, al final hemos visto cómo crear una base de datos muy parecida a lo que sería Twitter, que le faltaría mucho, obviamente. Por ejemplo, deberíamos hacer lo mismo con retweets, con charlas, comentarios y tal, pero que es una base en lo que se podría llegar a hacer, pues,
un clon de Twitter con todo esto y además hemos visto cómo hacer selects algo complicados, con joins, con groups, con having. Hemos visto cómo actualizar, cómo borrar, cómo dropear tablas, cómo alterar tablas, cómo hacer constraints, cómo hacer triggers. O sea, no está mal, ¿eh? En lo que viene un semestre lo vimos acá. ¿Has visto? No ha estado mal, ¿eh? En menos de 2 horas no ha estado nada mal. Dice, depende de cómo fiable necesites el dato. Puedes tener una tarea programada, eso es lo que hemos comentado, ¿no? Hace un momento. Sí, efectivamente, más que fiable es como de fresco necesitas que sea el dato. Por ejemplo, en un banco seguramente es súper importante que tu cuenta corriente, el número de dinero que tienes, sea algo que sea casi en tiempo real. En cambio, el número de seguidores de Twitter, pues no hace falta que sea en tiempo real. Seguro que os ha pasado tanto cuando veáis un vídeo de YouTube, vistas y cosas así, os habéis dado cuenta de que las vistas, los likes y tal, se actualizan cada mucho. Entonces, no está mal, ¿eh? Vídeo haciendo un speedrun de la universidad. Sí, no está mal, ¿eh? Dice, me gustaría que ahora te asegures la seguridad. Coño, vamos a calmarnos, que le hemos dado cañita.